Hola, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de electrónica digital. Bueno, como comentario, ya subimos unas calificaciones de la unidad. La mayoría ha ido muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario sobre el examen o su calificación. No, profesor. Muy bien. La última clase que vimos fue respecto a las compuertas y un poco de cómo pasar de un circuito digital, bueno, de una ecuación booleana a un circuito. Creo que sí acabamos de ver los teoremas y postulados de la álgebra booleana, ¿verdad? Porque fue el examen. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo pasar de un enunciado cualquiera y cómo pasarlo directamente a una ecuación, obtener una tabla de verdad y a su vez pasarlo a un circuito. ¿Se ven el PowerPoint? Sí, sí se ve. Ok. En el enunciado dice que se va a diseñar una alarma contra robos para un banco, de modo que percibe 4 líneas de señal como entradas. La línea A es el interruptor secreto de control. La línea B es un sensor de presión debajo de una caja fuerte que se encuentra en un gabinete cerrado. La línea C es un reloj alimentado por baterías y la línea D se conecta a un interruptor en la puerta del gabinete cerrado. Nos propone 4 condiciones para producir un voltaje de un 1 lógico en cada línea. Nos pone, para que tengamos un 1 lógico en la línea A, el interruptor de control está cerrado. Para la línea B, la caja fuerte está en su posición normal dentro del gabinete. Para la línea C, el reloj debe estar entre las 10 y las 2 horas, es decir, que se encuentra abierto. Y la D, que la puerta del gabinete esté cerrada. Nos pide escribir las siguientes ecuaciones. La primera es que la alarma contra robos, y se escribe que las ecuaciones de la lógica de control para la alarma contra robos a modo de producir un no lógico, es decir, que suene el timbre. La primera condición es cuando la caja se mueve y el interruptor de control está cerrado. Muy bien. De entrada, ¿cuáles son las líneas que nos está pidiendo para esa primera condición? De que la caja se mueve y el interruptor de control está cerrado. ¿Alguien? Es la línea A y la línea B. Ok, baja la línea A y la línea B. Exacto. Vamos a colocar estos. Entonces, las primeras líneas que tenemos son la línea A y la línea B. Ahora, ¿en qué forma se van a colocar esas ecuaciones o cómo vamos a empezar a hacer esa ecuación? Si volvemos al texto, nos dice que es necesario que la caja que se va a sonar el alarma cuando la caja se mueva y el interruptor de control está cerrado. Es decir, tengo que tener esas dos condiciones para obtener un 1. Pero si leo, el interruptor me va a dar un 1 cuando esté cerrado y la caja fuerte, bueno, el interruptor de la caja fuerte me va a dar un 1
cuando esté dentro de la posición normal. ¿Cómo puedo hacer que me puedan dar un 1 esas dos condiciones? ¿Qué es lo primero que puedo notar? Entrada. Para que me dé un 1, es necesario que las dos condiciones se cumplan. Si alguna de las dos condiciones no se cumple, no me va a dar un 1. Recordamos la parte de las compuertas. ¿Qué compuerta lógica me hace esa función? Que solamente cuando las dos entradas sean 1, la salida será un 1. La compuerta AND, la compuerta OR o la NOT. Sería la compuerta A, ¿no? Exacto, la compuerta AND. Vamos a ver tanto al cerrón. ¿Por qué la compuerta AND? Como su compañero. Si recordamos la tabla de verdad, aquí tenemos dos entradas, X y aquí una salida Z. Si recordamos su tabla de verdad, aquí vamos a tener solamente 4 posibles condiciones, que serían 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Si recordamos esto, en la condición cuando las dos entradas son 0, me va a dar 0. Si tenemos que en la entrada tenemos 0 y luego tenemos un 1, nos va a dar un 1 también. Al igual si tengo X con 1 y Y con 0, me va a dar 0. Solamente cuando la condición sea que las dos entradas son 1, tendré un 1. Por lo tanto, la operación que aplicaría para mis entradas A y B de ese ejercicio tendría que ser una multiplicación. Pero ahora, si regreso al texto, debo de tener que esas dos condiciones sean 1. Pero veo el texto de otra vez. ¿En qué condiciones A y B son 1? Por ejemplo, A me va a dar un 1 cuando la caja de interruptor está cerrada. Pero B me va a dar un 1 cuando la posición del gabinete, la posición de la caja fuerte, esté normal. Si checo en el texto que me está pidiendo, es cuando la caja se mueve y el interruptor de control está cerrado. ¿Qué noto de diferente ahí? ¿O cuál sería lo raro que puedo encontrar ahí? Que uno podría estar el interruptor de control está en 0, ¿no? Y la caja fuerte está en un 1. Exacto. La caja fuerte tiene que estar en la posición para darme un 1, pero abajo me está pidiendo que para que me dé un 1 la alarma, tiene que estar movida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a regresar al pizarrón. Si recordamos, existe un elemento contrario a B por los postulados, que es la negación. Si yo aquí tengo ¿cómo se trata de verdad? Una not o negación. Si yo a la entrada tengo un 1 o un 0, vamos a poner, a la salida tengo un 1. Pero si a la entrada tengo un 1, a la salida tengo un 0. Esas compuertas, bueno, esas entradas de líneas negadas, se les denota con una línea arriba de ellas. Por ejemplo, aquí una A negada. En este caso, la letra B, que representa a la caja fuerte, para que me pueda dar un 1, tiene que estar movida. Pero sé que me va a dar un 1 si está en su lugar. ¿Cuál sería lo que tendría que hacer? Negar esta. ¿Para qué? Para que en el momento que esta está movida,
y el interruptor está cerrado, me den un 1. ¿Sí? ¿Se entiende por qué se utiliza esto? La B negada. ¿Sí? ¿No? Sí, maestro. ¿Eh? Regresaría al texto. Vuelvo a checar. Me está pidiendo que tenga un 1 cuando la caja se mueve y el interruptor de control está cerrado. Checo que el interruptor me va a dar un 1 cuando está cerrado. Ese no hay ningún problema. El problema viene con la caja fuerte. Esa condición me dice que la caja fuerte me va a dar un 1 cuando la posición esté normal. Pero aquí abajo me pide que sea cuando se mueve. Entonces, ¿qué es lo que debo de poner? La entrada tiene que ser de forma inversa o negada en este caso. ¿Qué me provocará esto? Cuando el interruptor está cerrado, cuando está abierto, me va a dar un 0. Pero con la condición esta de la B negada, cuando esté en su posición la caja fuerte, me va a dar un 0, no me va a dar un 1. ¿Por qué? Por la negación. Aquí cuando la caja entonces abierto todavía me va a dar un 0, pero aquí me va a dar un 1 cuando la caja esté movida. Pero, como yo espero un 1, aquí tengo un 0 por 1, no me va a dar el 0. Aquí vuelve a estar la caja en posición normal por la negación. Pero el interruptor ahora se está cerrado, pero no me da la condición que yo quiero. Solamente cuando la caja fuerte esté movida y el interruptor esté cerrado, me va a dar un 1 a la salida. Voy a repetir, ¿por qué pongo esa negación? Para hacer la cosa contraria que tengo al principio de la línea. ¿Sí me doy a entender esta parte? Sí, maestro. Los demás, dudas que tengan de por qué se utiliza la negación. ¿No está claro? Bien. Ok. Entonces continuamos con la siguiente condición. Entonces tenemos la primera, que es cuando la caja se mueve y el interruptor de control está cerrado. Ahora me dice que también quiere una condición cuando el gabinete se abre fuera de horas hábiles. ¿Cuáles serían las líneas que voy a necesitar para poder cumplir esa condición? Me imagino que la C y la D, ¿no? Porque el reloj, bueno, en las horas hábiles, pues es lo que marca el reloj, ¿no? De 10 a 14 horas. Y si hay alguien ahí y abre la puerta, es también que en ese parámetro de horas estaría violando la seguridad. Por eso me imagino que es la C y la D. Exacto, sería C y D. Vamos a colocar en nuestra ecuación. Otra nueva condición que va a ser C y D. Pero checamos. ¿Alguna de estas dos condiciones necesita ser negada para poder cumplirse? Veremos. ¿Qué nos dice el texto? Que el gabinete se abra fuera de horas hábiles. Checo las condiciones. El reloj me va a dar un 1 cuando esté en las horas hábiles. Esa seguridad tiene que ser negada. No porque estamos en horas hábiles, no es necesario. Pero el gabinete sí me dice que me va a dar un 1 cuando esté cerrado. Pero aquí yo estoy esperando que me dé un 1 cuando esté abierto. Por lo tanto, esa sería la que se va a negar, al igual que en el caso de la
caja fuerte. ¿Sí? ¿Sí entiende por qué? Sí, Bueno, ¿por qué se hace esto? Porque aquí me está pidiendo que sea lo contrario. Nada más, por eso se hace la negación. Entonces, en pieza D nos quedaría negada. ¿Qué nos falta por hacer? La última condición. Esa condición nos dice que el gabinete está abierto con el interruptor de control abierto. ¿Cuáles son las líneas que vamos a utilizar? la D, La D y ¿cuál más? La del interruptor. Sería la A y D. Exacto. Pero ¿cómo serían? ¿Normal o negadas? Serían negadas. ¿Las dos? No, lo contrario a como hicimos la primera. Sí, pero sería negada las dos o nada más una. las dos, Las dos. Eh, ¿Por qué las dos? Aquí nos dice que el interruptor es abierto. Si checamos acá, el interruptor te va a dar un 1 cuando esté cerrado. Entonces, es negación. Y el gabinete debe de estar abierto. Entonces, aquí te dice que te va a dar un 1 cuando está cerrado. Por lo tanto, también debe ser negación. Entonces, la ecuación nos quedaría que tanto A como D serían negados. ¿Estamos de acuerdo? sí, maestro. Ok. Ahora, esas son las tres condiciones que me piden para que obtenga un 1 a la salida de la alarma se active. Pero en cualquiera de esas tres condiciones se va a abrir. Puede ser que exista la condición de que esta y esta se abran, o esta y esta se abran al mismo tiempo. ¿Qué, compuerta lógica podría utilizar para unir esas tres ecuaciones? Una compuerta AND, una compuerta OR o una negación. La compuerta que utilizaríamos sería la compuerta OR. ¿Por qué? Vamos a checar la tabla de verdad. Tengo dos entradas, X y Y, y mi salida Z. Pongo las posibles condiciones que puedo tener en esas entradas y regreso. Si tengo 0 y 0, a la salida tendré un 0 en la compuerta OR. Si yo tengo un 0 y un 1, obtendré un 1, porque recuerden que la compuerta OR funciona como si fuera una suma. Igual aquí, si tengo 1 y 0, tendré un 1. Y cuando tenga la suma de 1 más 1, tendré un 1 a la salida. Por tal razón, yo puedo tener las condiciones en que esto me dé un 1, esto me dé un 1 y esto me dé un 1. O puede ser que nada más cumpla esta y estas dos no. Y al fin y al cabo la alarma se va a prender. Entonces puedo pasar esta ecuación o esas tres condiciones a una sola ecuación. ¿Cómo me quedaría? A más B más CD más A negada de negada. Y esta sería la ecuación en forma booleana del texto que acabamos de ver. Ahora, si yo quiero pasar esta ecuación a un circuito digital, ¿cómo lo haría?
con el cuadro, ¿no? ¿Cuál cuadro? Es que no recuerdo cómo se llama. Donde pones las variables como, bueno, las letras que nos están mandando como ceros y unos. ¿Cómo está? Ajá. Esa es tabla de verdad. Yo puedo pasar directamente de esa ecuación a un circuito. Muy fácil. De entrada, ¿qué es lo que observo? Tengo dos sumas y tres multiplicaciones. Serían dos compuertas, más bien, dos compuertas AND, perdón, dos compuertas OR y tres compuertas AND. Recuerda que la compuerta AND te hace la multiplicación y la OR te hace la suma. Yo puedo tener esto, puedo tener incluso una sola OR con tres entradas. Ahora, de esa primera entrada, yo puedo obtener lo que sería la multiplicación de A con B. Aquí entraría A y B negada. De esa compuerta de acá, yo puedo obtener lo que sería C y D negada. Y de esta última, obtendría A negada, D negada. Y de estas, tengo que meter cada uno de esos elementos. Teniendo en cuenta que tengo cuatro líneas, que tengo A, B, C y D. Y tengo que acomodar cada una en su respectivo lugar. Por ejemplo, aquí esta línea A, la puedo poner por acá, y ya la conecté. La línea B, ¿qué es lo que noto? Que tengo una negación. Por lo tanto, tenemos que poner una compuerta NOT para hacer la negación. Porque aquí tengo B, aquí entra A, pero aquí obtengo B negada. De esa forma, al hacer la multiplicación, obtengo esta salida, A, B negada. Pasamos con la siguiente multiplicación, C y D. C la puedo pasar directamente, pero D también tiene una negación. Puedo poner aquí, el igual, aquí tengo C, pero aquí entra D y aquí entra D negada. Finalmente, en la última tengo una A negada y una D negada. A la puedo tomar aquí, la nego también, tengo A negada, y D puedo hacerlo de dos formas. Puedo tomar igual aquí una línea D, colocar otra compuerta NOT, o simplemente, como sé que esto es D negada, lo tomo de aquí, y lo conecto. Y ahí está. Ese sería mi circuito digital del texto que acabamos de ver. Entonces, con esas condiciones, yo puedo hacer cualquiera de las cosas que acabamos de ver. Por ejemplo, si yo quiero que la alarma se conecte a, perdón, que la caja fuerte y se mueva y que la alarma, que el switch esté cerrado, pues ahí está mi circuito. Entonces, si cualquiera de esas condiciones que acabamos de ver en el texto, con ese circuito se van a cumplir. ¿Dudas, jóvenes? No, todo está bien. Entonces pasamos de un texto a crear un circuito digital. Solamente hicimos eso. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? No hay problema que pregunten.
Para eso son las clases, para que resolvamos las dudas que tengan aquí. No hay ningún problema. No, ninguna. Muy bien. Como vemos, pues sí, para poder crear los circuitos digitales, pues sí será un poco laborioso y un poco más, con más elementos. ¿Se puede hacer una reducción? Probablemente sí. Pero se lo dejo a ustedes. Entonces, si no tenemos dudas con este, va a haber un ejercicio, se lo voy a dejar de tarea, en lo que van a resolver un texto muy similar. Pero esto va a ser de unas condiciones de unas hamburguesas. Pero ahorita van a ver una herramienta que os va a ayudar demasiado. Entonces veíamos que podemos crear circuitos digitales o ecuaciones booleanas directamente de un texto cualquiera. Nos dan unas condiciones y las podemos colocar. Igual ya lo hemos visto en clases anteriores que podemos reducir esas ecuaciones utilizando los teoremas y postulados que hemos visto en las clases anteriores. De hecho, eso fue parte del examen. Pero existe una herramienta que nos va a ayudar a acelerar el proceso de una manera mucho más rápida. Eso es a través de un elemento que se llama mapa de Carnot. Con este sistema escrito, pueden encontrarlo como mapa de Carnot o simplemente mapa K. No sé si no recuerdo bien si en sus exámenes alguien ya utilizó estos mapas para poder hacer el examen. Se adelantó un poquito en las clases, pero no hay problema. Aquí vamos a ver más a fondo qué son esas cosas. ¿Para qué sirve este mapa de Carnot? Pues es una tabla de verdad modificada que se utiliza para simplificar ecuaciones booleanas y diseñar circuitos lógicos de manera sistemática. Eso va a consistir en una serie de cuadros, cada uno de los cuales representa una línea de la tabla de verdad, pues dicha tabla será determinada por n variable, la cual se expresa que esta variable va a ser elevada a la 2, dependiendo de cuántas variables tengamos. Es decir, si tenemos 2, 3, 4 variables, la tabla puede hacerse más chica o más grande. Muy bien, bueno, jóvenes, voy a cerrar la sesión y volver a abrirla porque recuerden que estamos usando Zoom y solamente nos da 40 minutos de sesión. Entonces, cierro la sesión y por favor vuelvan a entrar a través del mismo link.